Que Dios le bendiga. Hoy vamos a comenzar la última en la serie de lecciones de la escuela dominical sobre las profecías de Daniel. Vamos a estar hablando de la cuarta y última visión que Daniel registra en el libro de Daniel. Dios le reveló a Daniel detalles acerca del fin de los tiempos en términos humanos. ¿Por qué digo en términos humanos? Porque para Dios no hay fin de tiempo. Para Dios verdaderamente no hay tiempo, por así decirlo. Dios existe fuera de lo que nosotros llamamos tiempo. Pero el fin de los tiempos en términos humanos. Y vamos a ver, el título de la lección es Panorama Profético del Fin de los Tiempos. Algunas de las profecías de Daniel y las profecías en el libro de Apocalipsis son similares y describen algunos de los mismos eventos, y cada libro nos ayuda a entender mejor las profecías del otro. Por eso muchas veces se estudian los dos libros juntos. La verdad práctica dice que a través de la fe en Cristo los creyentes pueden mantenerse firmes y fieles en Él en tiempos peligrosos. En tiempos como ahora nuestra fe es probada. Y lo único que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos firmes es la fe en Cristo. El confiar en Él, el saber que Él es real, el saber que Él tiene cuidado de nosotros, como dicen las Escrituras. La lectura en clase se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 10, del versículo 18 al 21, el capítulo 11, del versículo 2 al 4, y el capítulo 12 del 1 al 3 y el versículo 9 y el versículo 10. Esta fue una visión o revelación que Dios le dio a Daniel después que él había pasado 21 días en ayuno, pidiéndole a Dios que le revelara acerca de qué sucedería con el pueblo de Israel. Y por esta razón él había estado intercediendo, había estado orando, había estado ayunando por algunos 21 días. Y al cabo de estos 21 días, Dios se le revela y le da la información que él estaba buscando, la revelación que él necesitaba. De igual manera, nosotros necesitamos interceder por los unos por los otros. Debemos de estar intercediendo por nuestra nación, particularmente en estos momentos tan difíciles. Debemos de estar intercediendo por nuestros hermanos y hermanas en la fe, por nuestra comunidad, por otros en otros lugares que quizás no tienen la misma ventaja que nosotros tenemos en cuanto a sistemas médicos, etc. Debemos de estar intercediendo los unos por los otros, reconociendo que estos son ataques del enemigo, señales del fin, pero son ataques del enemigo. Dios anticipó las cosas que iban a suceder en estos últimos días. Y no puede haber duda que estamos en los últimos días, porque muchas de las profecías se han cumplido o están en el proceso de cumplirse. Estos son tiempos verdaderamente peligrosos. Vamos a la lectura en clase. Daniel capítulo 10, versículo 18, comienza y dice así: Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Este aparentemente fue un ángel. Algunos piensan que fue el ángel Gabriel que se le había aparecido a Daniel en otras ocasiones. Y el ángel le está revelando los detalles acerca del fin. Y cuando el ángel se le aparece a Daniel, Daniel queda sin fuerza. Dice que habían otros con Daniel, compañeros, pero cuando el ángel apareció, ellos no lo vieron, no lo oyeron, pero le entró temor y huyeron. Daniel, en cambio, quedó sin fuerza y cayó al suelo. Y el ángel o el personaje comienza a hablarle y a ministrarle y a revelarle las cosas que han de suceder. Pero tuvo que tocar a Daniel 3 veces, en el versículo 10, el versículo 16 y el versículo 18. La primera vez lo toca en su hombro y le ayuda a levantarse hasta las rodillas. La segunda vez le toca la boca y ahora la tercera vez vuelve a tocarlo, como dice aquí, y dice, y me fortaleció. Él pudo ponerse de pie y pudo escuchar las palabras
del ángel. Yo me imagino que una de las razones que él se sintió sin fuerza es porque algunos temían que se les revelara un ángel. Algunos tenían miedo que pudieran perecer. Vemos esto en la historia de Gedeón, cuando el ángel se le apareció a él. Él tuvo temor, pensó que podía morir. También cuando el ángel se le apareció a Manoa, el padre de Sansón. De igual manera, él temió que iba a perecer cuando aquel personaje divino sobrenatural se le apareció. Versículo 19. El ángel le dice: muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aquel ángel no vino para atemorizarlo, aquel ángel vino para animarlo, aquel ángel vino para revelarle lo que Dios quería mostrarle acerca de las cosas que habían de ocurrir. Cuando Dios se revela a los suyos, no hay por qué temer. Dios, que nos ama, envía a sus ángeles, y la palabra de Dios los describe en el libro de Hebreos como que son, que ellos ministran a nosotros, a los creyentes. Y por eso no debemos de temer cuando el Señor se nos revela en una forma como esta. El versículo 20 dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esta es una porción un poquito complicada para entender. El ángel le pregunta: ¿sabes por qué he venido a ti? Ya él le había explicado, pero por lo visto Daniel todavía no había comprendido por completo. Vemos que Daniel no le responde, se queda en silencio, esperando que el ángel le explique. Y le dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Él está dando más detalle a lo que ya le había dicho en el versículo 12 al 14. Y le está hablando sobre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. La forma que muchos lo han interpretado es que hay fuerzas espirituales, sobrenaturales, que luchan por uno u otro país. En este caso, quizás un ángel caído, o quizás aún el mismo enemigo, Satanás, luchando a favor de Persia para subyugar y quizás aún destruir al pueblo de Israel. Y luego se levantaría el príncipe de Grecia. Tanto el reinado de los persas como el reinado de los griegos, el pueblo de Israel sufrió mucho bajo la mano de ellos. Particularmente en el tiempo de Grecia se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes, que se considera por lo general como un tipo del anticristo. Fue un rey con mucho poder y él entró a Israel y profanó el templo de Jehová. Y se cree que a él es que se refiere cuando dice: el príncipe de Grecia vendrá. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Yo te voy a declarar las cosas que Dios ha decretado, las cosas que Dios ha determinado que han de ocurrir. Siempre es bueno recordar que todas las cosas están en las manos de Dios. Dios ha permitido, por ejemplo, que ocurra esta pandemia de coronavirus. No sabemos la razón, pero Dios lo ha permitido. Y debemos de recordar que en las profecías el Señor Jesús dijo que habrían pestes y pestilencias en estos últimos días. Así es que no nos debe sorprender esta pandemia. Hemos tenido varias enfermedades que se han descubierto en los últimos años, comenzando con el SIDA, SARS, etcétera, que han aparecido como quien dice de la nada
y han hecho bastante daño, han afectado a millones de personas. Y lo mismo con esta pandemia que hay ahora de la corona. Dios lo ha permitido por alguna razón. Yo pienso que quizás Dios lo ha permitido para que su pueblo le busque más de cerca. Quizás Dios lo ha permitido para que nosotros podamos estar conscientes que sí, estamos en los últimos días. Y que las profecías de las pestilencias, etcétera, se están cumpliendo. Y que necesitamos estar preparados porque de un momento a otro el Señor vendrá por su iglesia. Y nos toca a nosotros estar listos. Por eso el Señor nos ha revelado estos detalles de las cosas que están sucediendo y que han de suceder en su palabra, para que nosotros podamos estar conscientes de los tiempos, para que podamos acercarnos más y más a Dios. Dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En el libro de Judas, Miguel es descrito, creo que Judas 1, versículo 9, menciona a Miguel y dice que es un arcángel, o sea que era uno de los ángeles principales. Dentro del ejército de ángeles aparentemente hay una jerarquía, algunos tienen mayor autoridad que otros, y Miguel es descrito como un arcángel. Y Miguel aparentemente le estaba ayudando a este ángel. Él dice anteriormente en el capítulo, él dice que desde el momento que Daniel había comenzado a clamar a Dios, Dios había oído su petición y había enviado al ángel con la respuesta a su oración, pero se había demorado 21 días, aparentemente luchando, como dice aquí, con el príncipe de Persia. Y él dice que el único que le ayudó fue Miguel, el arcángel que vino y le ayudó para poder vencer al príncipe de Persia. Brincamos al capítulo 11, el versículo 2. Y ahora, dice el ángel, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Hubieron 3 grandes reyes en Persia. Y después de ellos se levantó el cuarto, Jerjes I. Jerjes pudo añadir a todas las riquezas y territorio, etcétera, que habían conquistado los 3 reyes primeros. Él lo acumuló todo y fue añadiendo, y por eso se hizo más fuerte que todos ellos. Tenía más riquezas y levantó un ejército grande de todas las naciones alrededor. Y fue con ellos para pelear en contra de Grecia. Dice aquí, levantará a todos contra el reino de Grecia. Es interesante que esto Dios se lo revela a Daniel mucho antes de ocurrir. Y tenemos que recordarnos, esta es una de las razones que las profecías nos deben de dar confianza a nosotros en Dios, porque todas las cosas que Dios ha prometido que habían de suceder ya han sucedido. Lo único que quedan son algunas pocas señales del fin. Y si aquellas se cumplieron, podemos confiar que estas también se han de cumplir. Dice el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Con toda probabilidad esto se está refiriendo a el rey de Macedonia, Alejandro el Magno, quien Alejandro Magno básicamente conquistó todo lo que se conocía como el mundo en aquellos tiempos. Su poder, su imperio llegó, según tenemos entendido, hasta la India. Y en poco tiempo, creo que en 6 años, él conquistó todas estas tierras. Era un gran general. Era un sabio en cuanto a estrategia, en cuanto a batalla. Y como dice aquí, él dominó con gran poder y hacía su voluntad. Él era, pudiéramos decir, como un dios, porque la autoridad que él tenía era tan extensiva. Versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido
hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Cuando se haya levantado, cuando Alejandro Magno estaba en su apogeo, cuando su poder se había extendido al máximo, murió a los 32 años. Un hombre joven. Murió de alguna enfermedad desconocida. Y su reino quedó quebrantado, como dice aquí las Escrituras, y repartido hacia los cuatro vientos. Cuando él murió, dejó dos hijos, pero mataron a sus hijos. Ellos dividieron el imperio de Alejandro Magno en cuatro áreas, de acuerdo a los cuatro generales. Una se convirtió en el imperio de Asia, otra el imperio de Egipto, de Siria y de Macedonia. Y estos cuatro generales, aunque gobernaron, no gobernaron con el mismo dominio con que él dominó, como dice este versículo. El reino estaba más débil porque estaba dividido. Dice, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Cada uno de sus imperios también cayó. Vamos a brincar al capítulo 12, el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nuevamente encontramos al arcángel Miguel, desarrollando un papel muy importante en las profecías. Dice que él es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte de los judíos, que era el pueblo de Daniel. Y será un tiempo de angustia. Se cree que esto tiene dos cumplimientos. Número uno, cuando se levantó Antíoco Epífanes, él profanó el templo y él subyugó al pueblo de Israel en una forma terrible. Sufrieron grandemente y se levantaron en un grupo llamado los Macabeos, que eran mayormente sacerdotes judíos, que se levantaron y se convirtieron en un ejército, y con el respaldo del pueblo pudieron derrotar finalmente a este gobierno, esta tiranía que había en contra de ellos. Pero fue un tiempo de grande angustia, dice aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero se cree que esto es representativo y que tendrá un mayor cumplimiento en el tiempo de la segunda mitad de la gran tribulación. El anticristo se ha de levantar y se proclamará como el Mesías y gobernará sobre toda la tierra. Y aparentemente durante los primeros 3 años y medio de su gobierno hará paz con Israel y todo aparentemente irá bien y lo aceptarán. Pero a mediados de la gran tribulación, la palabra de Dios nos indica, particularmente en el libro de Apocalipsis, que el anticristo entonces se va a rebelar en contra del pueblo de Israel. Y nuevamente, como hizo Antíoco Epífanes, va a profanar el templo de Jehová. Y este será tiempo de angustia para el pueblo judío, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo terrible de persecución, un tiempo donde muchos morirán a causa de rechazar al anticristo cuando él revele verdaderamente cuáles son sus intenciones para el pueblo de Israel. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo, hacia el final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo descenderá, volverá a la tierra con la iglesia que ha levantado y destruirá al anticristo.
lo derrotará completamente. Dice en el libro de, creo que es en Primera de Tesalonicenses, que Pablo dice que lo destruirá con el resplandor de su gloria. Y será libertado todos los que se hallen escritos en el libro. Probablemente se hace una referencia al libro de la vida mencionado en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, 15 y en otro pasaje también, si mal no me equivoco. Y en aquel momento, dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de una resurrección de los muertos. Y entendemos que esta resurrección va a tomar lugar en dos etapas. Primero, en el levantamiento de la iglesia, todos los creyentes, los que están escritos en el libro de la vida, serán resucitados. Y dice que ellos subirán para estar con el Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá una segunda resurrección que será después del milenio, los 1000 años que Jesús va a reinar sobre la tierra. Cuando termine, cuando destruya al anticristo, Jesús establecerá su reino milenial sobre la tierra, y al final de esos 1000 años es que los que han muerto durante ese tiempo resucitarán. Los que están escritos en el libro de la vida, que hayan muerto durante la gran tribulación, como se describe en el capítulo 7 de Apocalipsis, ellos resucitarán para unirse al pueblo de Dios. Los malos, los que no están escritos en el libro de la vida, desde el principio de los tiempos hasta aquel momento resucitarán. Dice aquí, para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que la palabra de Dios nos dice que serán echados en el lago de fuego, donde sufrirán por una eternidad. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los que son sabios espiritualmente, los que han estudiado las escrituras, los que han vivido una vida que agrada a Dios. Yo me imagino que esos son los entendidos, y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Cuando sean levantados, han de gobernar, han de reinar con Cristo. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que ganan almas, como la estrella a perpetua eternidad. Es interesante que en el versículo 12 menciona vida eterna, la única vez creo que aparece en el Antiguo Testamento, y aquí nuevamente habla de como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos que entender que esta vida aquí es temporera, y que nuestras vistas, nuestros ojos, nuestras esperanzas deben de estar puestas en el más allá, esperando aquel día cuando seamos levantados, esperando aquel día cuando hemos de estar con el Señor Jesús. Ahora, en los versículos 6 y 8 de este capítulo 12, Daniel pregunta cuándo serán estas cosas. Y el ángel no le responde directamente. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús una pregunta similar, eso fue lo que él le contestó, que no le tocaba a ellos conocer los tiempos de Dios. Y aunque hay muchas personas que tratan de establecer una fecha, que para tal fecha va a venir el Señor, no debemos de prestarle atención a estas cosas, porque nadie sabe, porque nadie puede anticipar, nadie puede fijar una fecha y decir tal día viene el Señor, o el Señor viene antes de tal día. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, muchos predicadores decían que el Señor tenía que venir antes del año 2000.
Y yo los escuché, pero no le presté mucha atención. Porque si el Señor Jesús dijo que aún el Hijo ni los ángeles en el cielo no conocían la hora de su venida, yo creo que alguna persona aquí tratando de hacer cálculos no va a lograrlo tampoco. Pero Daniel preguntó 2 veces, ¿cuándo? Y la respuesta la encontramos en el versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel. No hagas más preguntas. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo. Tú sigues sirviendo a Dios y agradándole. No te preocupes de fecha, de tiempo, porque como dije, eso no nos toca a nosotros. Nosotros debemos de estar trabajando como que tenemos una eternidad, pero debemos de estar preparados para la venida del Señor en cualquier momento. Y el ángel le dice, estas palabras están cerradas y selladas, están escondidas. En otras palabras, tú no las vas a poder entender con toda la sabiduría que Dios le había dado a Daniel. Le está diciendo, estas palabras para ti están cerradas, están selladas. No es para este tiempo, que no se te ha dado a ti a conocer todos los detalles en este tiempo. Y solamente es ahora, después de tantos siglos, que nosotros vemos el cumplimiento de algunas de estas profecías y podemos comenzar a entender y comenzar a comprobar que lo que Dios dice en su palabra se está cumpliendo y que verdaderamente, como dije anteriormente, estamos en los últimos días. Y nos toca a nosotros estar listos, preparados. Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo somos limpios? ¿Cómo somos emblanquecidos? ¿Cómo somos purificados? Bueno, primeramente con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero también Dios usa las pruebas y las dificultades para ir purificándonos. Y algunas veces ustedes saben que el oro, como se prueba, es con el fuego. Y tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por dificultades. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Así que no nos debe de sorprender que estas cosas sucedan. Pero estas cosas para el que cree, para el que acepta a Jesús, para el que busca agradarle, nos ayuda a limpiarnos, a emblanquecernos, a purificarnos, a acercarnos más y más a Él. Sin embargo, los impíos, los que rechazan a Dios y rechazan su palabra, procederán impíamente, seguirán en su pecado, ignorando las advertencias que Dios nos da en su santa palabra, ignorando las señales del fin. Dice, ninguno de los impíos entenderá. Por más que traten de estudiar lo que dice la palabra de Dios y las profecías, para ellos no tiene sentido, porque no las pueden comprender con sus mentes carnales. Para eso necesitamos tener una mente espiritual, para eso necesitamos el poder de Dios, que nos redarguye, que nos enseña. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto no es un asunto de analizar las profecías y tratar de establecer este o aquel detalle. Es más bien asunto de esperar en el Señor y confiar en Él. Y creer que así como todas las demás profecías hechas a través de los siglos se han ido cumpliendo, que las que quedan por cumplirse se han de cumplir. Es tiempo de nosotros confiar y prepararnos para el fin. Por eso el Señor nos da este panorama profético del fin de los tiempos. Por eso el Señor
nos advierte algunas de las cosas que han de ocurrir para que nosotros nos podamos mantener firme en nuestra fe en el Señor, que es lo único que nos ayuda a nosotros a poder continuar en tiempos difíciles como este. Yo le animo a que confíe en el Señor. A pesar de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, usted continúe confiando en el Señor, porque Él oye el clamor de su pueblo. Y todas las cosas que ha dicho en su palabra se han de cumplir. Y algún día, creo que pronto, el Señor vendrá por su iglesia y nos toca a nosotros todos estar preparados, estar listos. Que Dios les bendiga.